Bienvenidos y bienvenidas a Inmunidad Consciente, un espacio donde buscamos entender mejor las enfermedades autoinmunes, la experiencia de quienes las viven y el trabajo de los profesionales que las acompañan. Cristina y yo regresamos al estudio y vamos a hablar de algo que escuchamos constantemente. ¿Qué es realmente la inflamación? Bueno, antes de comenzar, especificar que nosotros somos dietistas, trabajamos con personas que viven con enfermedades reumáticas, autoinmunes, pero no somos reumatólogos. Lo que compartimos hoy es información educativa basada en evidencia científica y que no reemplaza las recomendaciones de tu médico ni tu tratamiento. Dicho eso, hablemos de inflamación. Primero de todo, la inflamación no es el enemigo. La inflamación es una respuesta inmunitaria normal y necesaria cuando te cortas, te golpeas o tienes una infección. Es importante de que acudan todos esos soldados inmunitarios a que reparen los tejidos. El problema no es tanto tener la inflamación, sino cuando esa inflamación se vuelve crónica y pierde toda su regulación. Entonces, imagínense un incendio, ¿cierto? Un incendio real, suena la alarma, llegan los bomberos, o sea, mejor dicho, llega todo el mundo a tratar de apagar el incendio. Entonces, en el cuerpo eso sería la activación de la inflamación, se vuelve todo rojo, inflamado, doloroso, pero eso es necesario. Cuando estos bomberos ya apagan el incendio, todos están a salvo, están muy bien, todos sanos, listo, ya. Esa es lo que llamamos la inflamación aguda y es una regulación inmunológica saludable. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no se apaga ese incendio? El fuego sigue ardiendo y es precisamente lo que pasa en las enfermedades crónicas, no transmisibles o en las enfermedades autoinmunes reumáticas. Y la inflamación en este sentido deja de cumplir su función reparadora y en cambio comienza a identificar al tejido del propio cuerpo como una amenaza. Y entonces ahí es cuando vemos en las enfermedades autoinmunes que puede atacar las articulaciones, puede atacar la piel, puede atacar otros órganos como los riñones, los pulmones, incluso el corazón. Es cuando hay una desregulación inmunológica sostenida y es lo que sucede en estas enfermedades. Básicamente, lo que tienes que tener presente es que tenés el sistema innato, que es como el de la respuesta rápida, ¿cierto? Células defensivas, inclusive tu piel, las mucosas, ellos representan una defensa inmediata contra parásitos, virus y ese tipo de cosas. La inmunidad adaptativa, que ahí es cuando ya el cuerpo genera respuestas antígeno específicas y precisas, es como crear una memoria inmunológica, que es lo que pasa con las vacunas. Pero cuando hay una mala regulación o reconocimiento, ahí es cuando puede causar problemas como las enfermedades autoinmunes, que atacan sus estructuras. Hay alergias también, que son esas reacciones exageradas a sustancias que son inofensivas como el polen o incluso hasta el cáncer que falla en la eliminación de células tumorales. Entonces, ahí el problema crítico es cuando esa inflamación empieza a atacarnos a nosotros mismos. El objetivo al final de este podcast, lo que queremos transmitir Cristina y yo, es que la inflamación no siempre es mala, ¿vale? Como ella muy bien ha explicado, hay como dos diferentes de inflamación, resumiendo, que es la aguda, provocada por la inmunidad innata, y luego la inflamación crónica o de bajo grado. La aguda, como bien ha comentado, pues es por golpes, infecciones, etcétera. Eso sucede durante un periodo y se termina. El problema está en la crónica, que esta es la que afecta, digamos, a las enfermedades reumáticas. ¿Cómo puede afectar? Pues puede afectar de muchas maneras, por ejemplo, en articulaciones, en piel, en glándulas, ojo, pulmones, riñones, vasos sanguíneos. Es decir, que no estamos hablando solamente de un dolor articular, sino que estamos hablando de una condición inmunológica sistémica, es decir, que afecta a muchas partes de nuestro propio cuerpo. Exactamente. Entonces aquí viene algo clave. La inflamación puede aumentar el riesgo cardiovascular independientemente de los factores pues, clásicos como el tabaquismo o el sedentarismo, las condiciones como la enfermedad psoriática. Ellos como tal es un factor de riesgo independiente de desarrollar estas enfermedades cardiometabólicas. Cuando tuvimos la conversación con el doctor Sebastián Magri, él nos explicó muy bien cómo la enfermedad psoriática en particular puede
presentar un riesgo particularmente elevado debido a su interacción con el síndrome metabólico. Entonces ahí es cuando la inflamación inmunológica y el metabolismo se comunican constantemente. El mismo riesgo cardiovascular que la diabetes, la enfermedad psoriásica. Los enfermos con psoriasis y enfermedad psoriásica en general y todas sus variantes tienen una mortalidad cardiovascular similar a la de diabetes. Entonces, no es una pavada dejar a una chica de 30 años con una monartritis de tobillo y ella porque es, Ceci representa la antítesis del paciente con enfermedad psoriásica. Es flaca, deportista, se cuida en la nutrición, es todo lo inverso. El paciente con enfermedad psoriática es muy parecido al paciente con diabetes tipo 2, en donde hay desórdenes alimentarios, hay sobrepeso, hay riesgo cardiovascular acelerado con sedentarismo. Entonces, engloba un montón de cosas, no es solamente que me duele el tobillo y me voy a quedar con un tobillo medio torcido. En el caso de las enfermedades autoinmunes reumáticas, hay algunos síntomas de alerta que indican la presencia de estas enfermedades o de un brote. Por ejemplo, los síntomas de las enfermedades autoinmunes pueden parecerse a los de otros problemas, como por ejemplo enrojecimiento, sentirse cansado todo el tiempo, dolor y rigidez en las articulaciones, rigidez matutina, dolores musculares, fiebre, pérdida de apetito, etc. Recuerdo que en el episodio número 5 la doctora Virginia Carrazo nos explicó un poco sobre estos síntomas de alerta, así que os recomendamos que volváis a verlo. ¿Cuáles son las señales o los síntomas de alerta para consultar a un médico? Perfecto. Y hay muchos, porque, bueno, ustedes saben que las enfermedades reumatológicas son, primero que hay muchas, son desconocidas, y segundo que los síntomas pueden imitar a otras enfermedades, incluso infecciones. Pero bueno, lo más general que por ahí se presenta en la mayoría puede llegar a ser dolor articular. Ese dolor articular es de tipo, la mayoría de las veces, inflamatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que me duele más cuando yo estoy en reposo, que alivia un poco más cuando yo hago ejercicio, que se acompaña de rigidez a la mañana. Esa rigidez, cuando es inflamatoria, es un poquito más de una hora. Cuando es menor, cuando es una rigidez de que yo estoy en la silla y me cuesta levantar y se va al ratito, es más de artrosis que de artritis, digamos. Pero bueno, rigidez en general es un síntoma muy frecuente. Fatiga inexplicable. Yo duermo y cansada, no puedo ni pensar del cansancio. Fiebre, que es una fiebre que se da espontáneamente, sin otros síntomas, normalmente durante la noche. También manchas en la piel, que son extrañas, que no resuelven. También puede llegar a ser, depende de cada enfermedad, pero lesiones más profusas en la piel, como nódulos rojizos con picazón. Si tenés psoriasis, también acompañado a cualquier dolor articular o músculo articular, en la columna, incluso periférico, y cambio de coloración en las manos, que se pongan rojas, violetas, rojas y blancas, con el frío o con el estrés puede llegar a ser un síntoma de una enfermedad reumatológica. En este episodio realmente queríamos como hacer una reintroducción de nuestro podcast de Inmunidad Consciente y aclarar las dudas acerca de la inflamación. Y si hay algo que queremos que se lleven hoy es que las enfermedades reumáticas autoinmunes no son simplemente inflamación, son condiciones de desregulación inmunológica sistémica con un impacto metabólico. Entonces, nuestro objetivo no es eliminar el sistema inmune, porque es que lo necesitamos. Nosotros necesitamos esos procesos de inflamación, pero entonces es cómo ayudarlo a regularse mejor. Este año en particular, Carlos y yo queremos como proponerte un desafío personal todas las semanas. Entonces, esta semana te sugerimos que te autoevalúes sus síntomas de alerta, como los que mencionamos, y si llevas un diario, sea electrónico o de papel, registrarlo semanalmente. Y, por ejemplo, ponerle a cada síntoma, si tenés rigidez matutina, cuánto tiempo dura, por ejemplo, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Si tenés dolor, entonces asignarle una intensidad de una escala de 0 a 10, pero no solamente describir el dolor como con un número, sino también el impacto que tiene en tu vida cotidiana. Si tienes ausencia en el trabajo, en el estudio,
tienes dificultad para cuidar de tu hogar, de realizar tareas domésticas, incluso de socializar. Entonces, ese es el contexto que tienes que llevarle a los reumatólogos cuando tienes también un brote. No solamente, es que tengo dolor. ¿Y qué? Hay que describirlo, cuál es el impacto que tiene en tu vida. Es un consejo bastante útil. De hecho, contaré que yo cuando empecé con el tratamiento médico, yo estaba con una especie de estudio con el biológico y me llevaban bastante a control, casi todas las semanas o varias veces al mes. Tenía que ir al hospital y me hacían estudios, me hacían como unos test donde tenía que poner precisamente esto, describir la intensidad de los síntomas y el impacto en la vida diaria. Preguntas como se habrán hecho muchas veces, si te puedes atar los zapatos, subir escaleras, etcétera. Entonces, llevar un registro a los médicos puede resultar muy útil para que ellos os puedan ayudar mejor, ya sea con la medicación o con cualquier otra cosa. Ya para terminar, recordaros que esta información es educativa, siempre se debe trabajar con un reumatólogo y con tu equipo de salud antes de hacer cambios importantes. Y como siempre, si este episodio te acompañó, te aclaró ideas o simplemente te hizo sentir menos aislado en tu camino, te invitamos a seguirnos en YouTube, Spotify e Instagram. Tu suscripción, tus comentarios y tus me gustas nos ayudan a que este mensaje llegue a más personas que necesitan apoyo, información confiable y una comunidad que entiende lo que significa vivir con una enfermedad autoinmune. Así que gracias por ser parte de Inmunidad Consciente. En el próximo episodio hablaremos de los pilares antiinflamatorios, así que no os lo perdáis. Chao, Chao, chao. chao.